¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 a la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te contaron, ni te han contado, ni te contarán durante todo este tiempo que pasó aquí. Te lo hemos contado y te lo seguiremos contando. Lo que otros no te han mostrado en estos 3 años y 9 meses, aquí te lo hemos mostrado y te lo seguiremos mostrando, clarificando la información para que sepas realmente de lo que estamos hablando en este bendito país. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag El Rostro de los Pobres. Dura homilía del arzobispo de Salta en una visita del presidente Mauricio Macri en plena campaña electoral, primer año que va a una peregrinación muy sentida para el pueblo salteño y muy tradicional, que estuvo rodeada de mucha polémica e incluso de pedidos de curas de Salta para que el presidente no vaya a esa celebración porque lo tomaban como un gesto de provocación. Y allí el obispo de Salta, Mario Carnelo, siguiendo una línea que viene marcando el episcopado argentino sobre la pobreza y el hambre en la Argentina, le dijo en la cara al presidente Mauricio Macri que ojalá la visita le haya servido para conocer de cerca el rostro de la pobreza que el gobierno de Macri ha ignorado y sigue ignorando. Se lo decía de esta forma. Yo quiero agradecer la presencia del señor presidente y decirle lo siguiente. Déjenme un momentito. Así como hemos palpitado el sentido de la patria, de toda la iglesia en Argentina, le toca ser el signo de la patria, así que gracias. Y decirle lo siguiente. Usted nos dijo a todos los argentinos que se había sentido golpeado. Y en el clima de ese golpe, voy a hablar de corazón a corazón, quiso venir aquí. Cuando empezó usted que dijo, voy a luchar por la pobreza cero. ¿Qué le puede decir Salta ahora? Le da rostros a la pobreza. Desde hace unos años se nos ha regalado un fenómeno que son los peregrinos, que cada vez son más numerosos acá. Los pobres no son una molestia, son una oportunidad. Los pobres son maestros. Yo pensaba, ¿qué nos enseñan ellos? Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos, son argentinos y son respetuosos y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos. Vale para todos, hermano, nada más. Gracias. Como pocas veces en los últimos tiempos un obispo de la Iglesia Católica le ha dicho en la cara al presidente, acá está el rostro de la pobreza. Llévate de Salta el rostro de los pobres. Por si no lo conoce, un gobierno que ha desatendido y que ha hecho caer en la pobreza a miles de argentinos y que va a terminar este gobierno con un 40% de pobreza en la Argentina. Y con más indigencia y con más desocupación, porque pese a que el gobierno se quiera hacer el distraído, pese a que el gobierno con tono electoral, el presidente quiso ir a una fiesta muy cara para el sentimiento de los salteños y de los cristianos, que no había ido en ningún año anterior, allí le hicieron marcar la promesa incumplida de pobreza cero, que había prometido como eslogan de campaña en otra de las tantas estafas electorales que ha hecho este gobierno. Pero fíjese que no fue solo el sentimiento del arzobispo de Salta. La visita de Macri estuvo precedida por curas
que le pedían públicamente a Macri que no vaya a Salta para no empañar con tinte electoral una fiesta muy popular. Mire, el viernes 13 de septiembre, en el diario El Tribuno, el padre Raúl Méndez decía: consideramos inoportuna la visita de Macri. El presbítero salteño indicó que la presencia del presidente podría provocar la lógica reacción y que no tiene sentido empañar la fiesta de los salteños. En estas circunstancias, su presencia será una provocación que provocará la lógica reacción. No tiene sentido venir a empañar la fiesta de los salteños. Lo más razonable es que suspenda semejante previsión y nos deje tranquilos. Pedía el cura Raúl Méndez. Más bien que se ocupe de resolver los graves problemas en que embarcó al país. Esto lo decía una parte importante de los curas de Salta, que directamente le decían a Macri: no venga a empañar una fiesta popular, no venga a hacer campaña electoral con un sentimiento religioso. Pocas veces, reitero, se ha visto que le digan en la cara al presidente: no venga, quédese a resolver los problemas que ha hecho. Y esto provocó la reacción del gobierno y la presión, qué raro, la presión del gobierno sobre el arzobispado de Salta, que el viernes, fíjese, el viernes, después de conocerse estas declaraciones, el viernes le cursó, mire, Salta, 13 de septiembre del 2019, el viernes, presionado por la presidencia, el arzobispo Antonio Carnielo, después que en el diario Tribuno salga estas declaraciones de los curas salteños diciéndole a Macri que no vaya, y presionado, reitero, por el gobierno, el arzobispo Antonio Carnielo le envía entonces la nota de invitación a Macri, diciendo: tengo el honor de dirigirme a usted para invitarlo a participar en las fiestas patronales. Y bueno, ahora fíjese, viernes, Salta, 13 de septiembre del 2019, el mismo viernes, con un día de anticipación, después de la polémica que se armó porque los curas de Salta le dijeron: no venga, quédese a resolver los problemas que ha originado este gobierno. ¿Y quién salió a responder a la homilía concreta, clara y precisa del arzobispo salteño? El candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, que no solamente sigue desconociendo la pobreza y el hambre en la Argentina, sino que se permitió salir también al cruce de la Iglesia, una vez más, y del arzobispo de Salta. A mí me pareció realmente muy pobre el mensaje y el trato que recibió el presidente Macri. Debería haber sido más respetuoso por parte de la Iglesia de Salta el trato hacia el presidente. Hubo un documento previo de la Iglesia que repudió la presencia de Macri en Salta. La verdad, muy grave eso. Después el evento se desarrolló medianamente de manera razonable, aún con algunas expresiones del padre que dio la misa, pero bueno, lo que quiero decir es que la Iglesia tiene una visión equivocada en orden a que cree que Argentina tiene una emergencia alimentaria. La verdad que pobre son las declaraciones de Pichetto. Graves son las declaraciones de Pichetto, desconociendo el hambre, desconociendo los documentos de la Iglesia, que es la que recoge diariamente de los más pobres las necesidades que este gobierno se niega a reconocer, como Pichetto, como Macri, como los demás integrantes. Además, fíjense, a los republicanos de este gobierno. Pichetto allí, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, uno se pregunta, ¿qué fue a hacer
si no me equivoco era en la provincia de San Juan esto, en San Luis, perdón, inaugurando obras. Pichetto, ¿en calidad de qué? Junto al ministro del Interior. ¿De candidato? Porque que sepamos, por más que el gobierno, tal vez en una actividad marketinera, lo quiere hacer aparecer como vicepresidente en funciones, pero ¿en función de qué va Pichetto junto al ministro Rogelio Frigerio? Acá el mismo gobierno, Frigerio y Pichetto inauguraron obras en San Luis. Los republicanos, los que tanto decían que venían a salvar a la República y la transparencia, están utilizando al Estado y siguen utilizando al Estado para hacer campaña electoral. Siguen bailando sobre la cubierta del Titanic. Mientras la Argentina se debate en los niveles de pobreza, hambre y desequilibrios económicos como cada vez se empiezan a notar y se profundizan peligrosamente en la Argentina de hoy. Ahora, están tan desconectados de la realidad, están tan afuera de la realidad este gobierno, que hoy se permitieron hacer esta payasada mayúscula en los balcones de la Rosada, poner este aro de básquet. Muy bien por los integrantes de la selección argentina de básquetbol, que salieron segundo. Excelente. Ahora que este gobierno, el día en que se conmemora la noche de los lápices, un hecho trágico para muchos jóvenes, nada diga y ponga un aro de básquet, es tomarnos realmente de tontos a todos los argentinos, es tomarnos el pelo a los argentinos. Y marca lo desconectado de la realidad que está este gobierno, que está dejando día a día una bomba económica en la Argentina. Vamos a ver lo que fueron hoy los mercados y el riesgo país, que sigue en ascenso, el riesgo Macri, 2.223 puntos, el riesgo Macri, la desconfianza mundial en un gobierno que a nivel mundial consideran que ya fue. Y el dólar, la brecha del dólar, mire, el dólar oficial cerró hoy a 58,78. El blue subió a 61,50 y el contado con liquidez 71,32. Una brecha, Fernando, que cada vez aumenta los desequilibrios económicos y hace realmente cada vez más inestable a la economía argentina, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos sabés que en una semana vence el famoso bono Bopomo, el bono que sigue la política monetaria. Es un bono que paga la tasa de interés de las LELIQ. Lo emitió el Tesoro contra la tasa del Banco Central. El 50% de este bono lo tiene el fondo PINCO, Fondo Internacional Especialista en Deuda Soberana. El otro 50% lo tienen también fondos del exterior. Son 24.800 millones de pesos. El gobierno dijo que esto no lo reperfila, lo paga al contado. 24.800. Los fondos vinieron y le avisaron al gobierno que querían dólares. El gobierno le dijo, si quieren dólares, vayan al mercado a comprarlo. Lo van a ir a comprar al contado con liquidación. Estos fondos están dispuestos a pagar el dólar a 71, 72, 70, lo que esté ese día, con tal de irse de Argentina. Así que la próxima semana, entre esta y la próxima semana, vamos a ver movimientos muy fuertes del contado con liquidación cuando empiecen a ejecutarse las órdenes de compra de todos estos fondos internacionales que se quieren ir. Bien, Fernando, y la industria, nuevos datos que marcan el industricidio de la era Macri para la industria nacional. Datos que dio a conocer hoy la Unión Industrial Argentina y que realmente pone en una situación angustiante y desesperante al sector. En el nivel general de actividad, en julio cayó el 6,1%. En los últimos 7 meses, 7,6%. Se desploma la industria en la Argentina. Y el empleo industrial, 5,4% cayó en julio. 1.817 puestos de trabajo que se perdieron en julio solamente.
que se suman a los más de 130.000 puestos de trabajo que se han perdido en estos casi 4 años de industricidio de Macri. Y las pymes, ¿no? Sector más golpeado por Macri. 6,2 cayó la actividad en el segundo trimestre, 5,5 el empleo pyme en la República Argentina. Y habló hoy el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, esto decía. Viven desencajados de lo que pasa. Nosotros creemos que hay que recomponer el salario. La pérdida del poder adquisitivo ha destruido el mercado interno, producto de los tarifazos que hicieron y de esta inflación que se viene produciendo cada vez más fuerte. 15 meses consecutivos de caída industrial con porcentajes que son tremendos. Esta gente que no quiere llegar a la Comunidad Económica Europea, si un alemán le dicen que en noviembre nosotros caímos el 13,6%, el PBI industrial. En diciembre caímos el 14%, en enero el 11,1%, el alemán se suicida. Bien, allí estaba Guillermo Moretti y con datos realmente cada vez más preocupantes, Fernando. El desplome en todo ya es tremendo. 19 meses de caída en el empleo industrial. El informe de la UIA dice que las pymes pagaron una tasa del 77%. ¿Te imaginas que no hay actividad económica que pueda funcionar en un país que está con esta tasa de interés del 77%? Pero lo interesante es lo que el ministro Hernán Lacunza dijo en la presentación del presupuesto para el próximo año. Están disociados, Gustavo, de la realidad del país, así que el presupuesto es un gran dibujo que si tenemos oportunidad después lo comentamos, pero que lo que refleja es todo lo que está pasando en este momento en la industria. Sigue lo mismo camino para el próximo año. Bueno, pero por eso el presupuesto seguramente va a ser debatido después del 27 de octubre y donde la oposición haga realmente un presupuesto acorde al gobierno que se viene, ¿no? Seguramente eso va a ser debatido después de la elección general y ya con los resultados del 27 de octubre, ¿no? Así es, Gustavo. Pero es interesante ver qué es lo que piensa este gobierno. Bueno, pero un dibujo. ¿Qué es lo que nos va a dejar? Pero un dibujo más, como todos los dibujos del presupuesto. Ningún dibujo del presupuesto han cumplido en estos casi 4 años, ¿no? Todos han sido de desequilibrio y de aumento en todos los números que han marcado. Ahora continuamos, Fernando, Bien, y en medio de todo esto que estamos hablando, de temas preocupantes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que otra vez vuelve en tono provocativo sobre hechos realmente vergonzosos y graves, pero que la ministra sigue realmente provocando y batiendo el parche de la violencia institucional. Mire lo que hoy publicó en su cuenta de Twitter. Desde el primer día de gestión adoptamos un lema: cuidar a quienes nos cuidan. Recibí a Luis Chocobar, está enfermo, su caso le afectó la salud. Le ratifiqué nuestro compromiso, estamos a su lado y al lado de todos los policías que cuidan a la gente y actúan según su deber. Chocobar, que está siendo procesado por la justicia. Chocobar y además una ministra que defiende a la gendarmería que llevó a la muerte a Santiago Maldonado, a la prefectura que asesinó por la espalda a Rafael Nahuel. Esta es la ministra que defiende estos hechos aberrantes que ningún gobierno puede tolerar. Irina, buenas noches, Irina, ¿cómo estás con este caso ya? Buenas noches, Gustavo. Efectivamente, Bullrich volvió a recibir a Luis Chocobar, dándole todo el respaldo y reafirmando esto que ya llamamos la doctrina Chocobar, que incluso quedó asentada en su momento en un reglamento, te recordarás, que autoriza a la policía a utilizar las armas sin siquiera dar la voz de alto cuando sospecha de cualquier situación. Vos te preguntarás en estos días, ¿cuál es la situación de Luis Chocobar? Que la ministra dice, está enfermo a raíz de esta situación, tiene problemas de salud. Luis Chocobar tiene un procesamiento confirmado por homicidio agravado por el uso de arma en el ejercicio de su deber. ¿Y qué significa esto? La Corte Suprema en su momento confirmó su procesamiento. Luis Chocobar es una persona que tiene que enfrentar un juicio oral. ¿Sabes dónde está el caso elevado a juicio? Está en un tribunal de menores.
Hubo una pelea de competencia entre un tribunal común y un tribunal de menores y finalmente la Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires dijo que intervenga el tribunal de menores. ¿Por qué? Porque recordarás que el caso justamente de Chocobar tuvo que ver con el asesinato de Pablo Cucoc, un chico de 18 años que supuestamente, bueno, los vecinos lo acusaban de robarle la cámara a un turista extranjero que fue efectivamente acuchillado. Pablo Cucoc estaba con otro chico, ese chico era menor de edad en el momento. Por el hecho del robo, obviamente intervino un tribunal de menores. El caso de Chocobar va a ser juzgado, el asesinato de Pablo Cucoc estamos hablando, va a ser juzgado junto con el de ese robo, los dos juntos. Todavía no hay fecha de juicio, no se sabe cuándo va a ser este juicio oral. Estuve consultando con quienes están a cargo de esta cuestión y es muy difícil que se haga este año. ¿Sabés cuándo ocurrieron los hechos? En diciembre de 2017, 2 años y todavía no hay juicio que dé respuesta a esta situación, donde la familia de Cucoc además es querellante. Obvio, obvio. Y es también víctima, ¿no? Invierte la ministra entre víctimas y victimarios. Bien, Juana Morín, mucha repercusión sobre lo que el viernes adelantó en este programa Juana Morín, la deuda que la familia presidencial tiene con el Banco Nación. Otro escándalo de la familia presidencial en deuda con el propio Estado. Juan, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, apareciendo en escena como siempre. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la investigación exclusiva de Minuto 1 que comenzamos el día viernes. Hoy vamos a continuar con algunos detalles más. Lo cierto es que la familia Macri parece que no solo le debe a Correo Argentino, sino que es bastante habitual, digamos, así como a lo largo de su historia siempre fue bastante habitual que se beneficiara a través del Estado. Bueno, hoy en la actualidad no perdieron ese vicio, evidentemente, aún estando de los dos lados del mostrador. Además de la deuda con Correo Argentino, que muy bien viene desarrollando Irina Hauser en este programa, se le suma esta deuda con el Banco Nación monstruosa que hemos revelado aquí en Minuto 1. ¿Cuánto le debe la familia Macri a través de Sideco Americana, la empresa constructora, al Banco Nación? Acá lo teníamos. Vos me decís, bueno, 371.000. No, está expresado en miles de pesos esto. Al día de hoy, según el reporte del Banco Central, la familia Macri dejó de pagar una deuda de 371 millones de pesos. 371 millones de pesos es lo que hoy le debe la familia Macri al Banco Nación, al Banco Estatal. Y vos mirás, bueno, ¿qué tiene de malo esto? Este préstamo, si se dio hace mucho tiempo, porque es de hace muchos años, que dejó de pagar y está bajo seguimiento especial del banco, según el reporte del Banco Central. Acá no existe, digamos, a quién echarle la culpa en cuanto a si se trata de una operación o no. Esto es un reporte del Banco Central que puede hacer cualquiera. Lo cierto es que la familia Macri, allá por el año 2001, tenía unas acreencias en dólares, tenía deudas en dólares, las reestructuraron en el gobierno de Duhalde y posteriormente en el gobierno de Néstor Kirchner a tasa del 5% más el coeficiente de estabilización de referencia, el famoso SER, que hoy en día está perjudicando a los tenedores de crédito SUBA. Bueno, obviamente se le hizo una bola incontrolable, se les extendió tanto el dinero, se les hizo tan grande el préstamo, que ahora no lo pueden pagar, supuestamente, ¿no? La plata la tienen, eso está claro. Ahí lo vemos, corresponde a una reestructuración de 2001, tuvo 2 reestructuraciones en 2003 y una más en 2008, con vencimientos a 2031, ¿eh? Encima. Siempre la familia Macri muy beneficiada por el Estado y una tasa del 5% anual ajustable por SER. Algo interesante que decían los tenedores de crédito SUBA y que quiero destacarlo, ellos decían con mucha claridad, nosotros no pagamos porque no tenemos la plata, porque se disparó tanto la inflación de este gobierno que se nos llevó el agua al cuello y no podemos pagar el crédito efectivamente. El empresariado, ¿qué está haciendo? Tratando de licuarlo en realidad. ¿Qué están haciendo muchas empresas? Vez más. Exactamente, Una vez más. es otra historia de los Macri dejando de pagar una deuda para ver si se las reestructuran y pueden extender el plazo o extender los vencimientos o extender y obtener más facilidades de pago. El último pago registrado fue por el periodo de junio. Como se les disparó la deuda, están buscando plantear algún tipo de refinanciación, me decían en el banco. Si la deuda avanza 15 días más, atención con esto, llega a situación número 3, que es de riesgo medio, y la siguiente ya es en situación judicial. Vos me decís el caso Correo, bueno, empezó así. Pasó de la situación 1, la 2 dejó de pagar, empezó a buscar reestructuraciones. Y otro dato llamativo, Gato, respecto a esto.
Vamos a ver cuánto blanquearon a través de la ley impulsada por el señor Mauricio Macri los directivos de Sideco Americana. El presidente de Sideco que le debe 371 millones de pesos al Banco Nación, al Estado, blanqueó hace 2 años, 3 años en realidad, 622 millones, unos 42 millones de dólares. Y el director, Leonardo Mafioli... Bueno, vos fíjate que el fin de semana el diario Perfil se ocupó de Gianfranco Macri en tapa porque dijo que tiene 4 causas abiertas en la justicia. Gianfranco Macri, el hermano del presidente, que blanqueó cuando no podía por un decreto de su hermano, y esto en algún momento habrá que investigarlo, qué es lo que blanqueó, porque nadie blanquea de un día para el otro 622 millones de pesos, ¿no? No es que lo saca de un chanchito, rompe el chanchito y blanquea. Entonces, que no nos tomen de estúpidos a los 6 argentinos. veces el patrimonio del hermano. Sí. Se ve que un hermano era muy exitoso. Exacto. Y Mauricio no le iba tan bien. Bueno, 4 causas abiertas ya tiene Gianfranco Macri en la justicia. Una de ellas, parques eólicos, claro, con los documentos que revelamos en este totalmente. programa, donde obtenía 5 millones de dólares de la empresa que había ganado. Y el otro, el director de Sideco Americana, también entró al blanqueo y blanqueó casi 80 millones de pesos. Esto es así, ¿eh? Sí, es Mafioli. Director de Sideco, Mafioli su apellido, 76 millones de pesos blanqueó, unos 5 millones de dólares. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque si vos sumás solamente lo que blanquearon estos 2 integrantes del directorio de Sideco, te da 2 veces la deuda que mantienen con el Banco Nación. Pueden hacer cargo, ¿no? Podrían haber pagado tranquilamente ya. Hay una estrategia de no pagar. De no pagar con el Banco Nación, que está bastante desfinanciado desde la gestión esta. La verdad, otra vergüenza a la familia presidencial. Un detalle más, mañana probablemente podamos contar un poco más al respecto. Sideco Americana debe impuestos también en la provincia de Buenos Aires, a punto de entrar en situación judicial. Muy bien, gracias Juan. A vos, Gato. Ahora la seguimos, chau. Bien, el viernes también te adelantábamos otra causa judicial armada por el poder político, mediático y judicial, la que llevó hace 2 años a la prisión por orden de Macri a los dueños de esta empresa, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Otra causa armada por este gobierno que se cae a pedazos. El viernes, una jueza puesta por este gobierno, declaró el sobreseimiento definitivo de Fabián de Sousa y de Cristóbal López. Vamos a los considerandos del fallo de la jueza federal número 5, que asumió hace muy poco. Arribado el momento de expedirme sobre la situación procesal de Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián de Sousa, entiendo que corresponde adoptar un criterio desvinculatorio respecto a los hechos que constituyeron el objeto procesal de la presente causa, armada por el juez federal Julián Ercolini por orden de Macri. En la medida en que no constituyen delito, la decisión que aquí se adelanta es producto del análisis efectuado sobre las pruebas incorporadas a lo largo de esta instrucción. En este sentido, el pedido efectuado por Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa sobre el levantamiento de la inhibición general de bienes y autorización de venta ha tenido lugar en el marco del incidente promovido a tal efecto con intervención de los interesados. Para ello, vale recordar que fue solicitada la opinión de la AFIP en su condición de parte querellante. El hecho de que, paralelamente a dicha solicitud, se hayan modificado las autoridades de las sociedades por quienes iban a ser los cesionarios del paquete accionario no implica, como anteriormente se dijo, ninguna transgresión a la interdicción vigente hasta ese momento. Por otra parte, a raíz de que las defensas de López de Sousa aportaron los libros de accionistas de las sociedades integrantes del grupo, se inició una vía investigativa centrada en los citados instrumentos. Los mismos no exhiben el asiento de transferencia accionaria formal de ninguna índole. En tal sentido, concluyo que la falta de registro se explica en el hecho claro, conciso y a esta altura del proceso, ineludible de que no hubo transferencia accionaria, pues, pese a la sensación
de que se encontraban realizando un ardid tendiente a confundir a las partes de aquel expediente que originó la formación de esta causa, los imputados realmente habían puesto en consideración del magistrado Julián Ercolini la autorización para que se realice la transferencia accionaria. Por lo tanto, adviértase que la propia DAJUDECO del Poder Judicial de la Nación ha confirmado la ausencia de registros y verificaciones oficiales que indiquen la transferencia del paquete accionario del denominado Grupo Indalo en los términos advertidos por el juez denunciante, el juez Julián Ercolini, que actuó por orden de Mauricio Macri. Bien, y nos acompaña esta noche el doctor Carlos Beraldi. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Que Buenas noches. ya hace mucho tiempo, primero en soledad, ahora acompañado por muchos otros abogados, viene denunciando esta forma de hacer justicia de Macri a través de jueces amigos. Y lo peor, doctor, como hablábamos esta mañana en la radio, 2 años de prisión. ¿Quién le devuelve 2 años de prisión a esta persona, no? Y toda la persecución lanzada sobre ellos y su familia, ¿no? Exactamente. Bueno, la prisión era un capítulo de un grado de persecución y de ensañamiento que se venía desarrollando prácticamente desde el cambio de gobierno en el año 2016. Cuando llegó las elecciones de octubre del 2017, bueno, el gobierno se sintió con fuerza suficiente como para dar un paso más y bueno, y cometer este acto que es un acto de privación ilegal de la libertad. Lo lamentable de todo esto, lo gravísimo de todo esto es que hace prácticamente 1 año que las cuestiones estas estaban debidamente esclarecidas, es decir, ya no había ninguna duda de que la venta de las acciones jamás se había realizado, que estaba todo debidamente en regla y que bueno, y que se trataba de una operación que nada tiene que ver con el Estado de Derecho. Así que bueno, ya sé que es mejor tarde que nunca, pero bueno, la verdad en definitiva ahora quedó definitivamente acreditada. Ahora, es tremendo, ¿no? Porque lo que usted sostuvo desde el primer momento y lo que tanto López y de Sousa sostuvieron, y fue una acción política evidente, Ercolini actuando por una orden de Macri, pero no hay que olvidarse, doctor, toda esta causa se llevó puesto también a 2 camaristas federales, por obrar de acuerdo a la ley y al derecho, ¿no? Exactamente, por esto acá lo que hubo es un sistema, es decir, no tenemos que solamente mencionar al juez que dictó la prisión preventiva, sino también la forma como se actuó a partir del fallo que la Cámara de Apelaciones había dictado y que había puesto en evidencia de que no había habido ningún tipo de quebrantamiento de una medida cautelar y que no existía ningún elemento para que se dictara esta prisión preventiva. La reacción inmediata del poder político fue desplazar a los jueces y a través de un fiscal que siempre juega en sintonía con el poder político, que fue el fiscal Moldes, llevar este caso a una instancia superior en donde otros 2 jueces que también son funcionales al gobierno y que nosotros los hemos recusado, me refiero a los doctores Hornos y Ricci, dictaron un fallo en tiempo récord. Jamás la Cámara de Casación había resuelto un fallo de esta consistencia y de esta complejidad en apenas 24 horas. En 24 horas los jueces supuestamente escribieron casi 150 páginas para fundar, entre comillas, de cualquier manera, que López y de Sousa tenían que volver a ser encarcelados. Y ellos cumplieron, se presentaron voluntariamente, yo los acompañé y mostraron de qué manera estaban dispuestos a cumplir con todos los pasos procesales, incluso con los que se dictaban de una manera tan injusta. Por eso, son 2 años que han pasado prácticamente, ha pasado demasiado tiempo, pero por lo menos la verdad definitiva ha triunfado. ¿Qué acción se puede hacer? Porque durante el fin de semana mucha gente consultaba esto en las redes, que causó mucha indignación, que causa indignación cuando se conoce este accionar político y sobre todo cuando se juega con la libertad de las personas. ¿Qué acción le podría corresponder al juez Ercolini y a los otros magistrados que actuaron por indicación política? Mire, hay un órgano que es el encargado de justamente analizar estas conductas, y es el Consejo de la Magistratura. Yo sé que el Consejo de la Magistratura hasta aquí no ha cumplido un rol, diríamos, destacado, sino que justamente no ha estado, pienso, a la altura de las circunstancias. Pero es el órgano ante el que hay que plantear este tipo de cuestionamientos. Es decir, si un juez
en su ejercicio profesional comete este tipo de arbitrariedades, bueno, está en curso en lo que se llama la causal de mal desempeño. Y lo mismo ha pasado con los otros magistrados. Entonces, creemos que ese es el órgano que tiene que tomar cartas en el asunto y, por supuesto, con todas las reglas procesales que correspondan, dándole a estas personas, a estos magistrados, el derecho a hacer sus descargos, bueno, dictar después las resoluciones que correspondan. Doctor Ercolini, ¿tiene alguna denuncia específica por esto que esté tramitando? No, que yo conozca no. Hasta el momento nosotros no hemos hecho ninguna denuncia. Yo quiero ser muy claro, el objetivo fundamental que yo percibo como abogado defensor es que López y de Sousa recuperen su libertad. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es pedir la excarcelación ante el Tribunal Oral, que es el que tiene que resolver esta cuestión, y después pediremos las excarcelaciones que correspondan. Las acciones disciplinarias serán un paso subsiguiente. No quiero confundir los roles. Mi obligación principal como abogado defensor es que esta situación de injusto encarcelamiento cese cuanto antes. Y después veremos. Y en esta cuestión sobre el encarcelamiento, ¿tienen expectativa de algún fallo de la Corte? Porque últimamente uno escucha en Comodoro Pi que los jueces de Comodoro Pi están esperando que la propia Corte, que la Corte revise esto, ¿no? Tanto este caso como otros, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que en este caso el que tiene que tomar una decisión es el Tribunal Oral. Claro. Hoy la causa en donde están detenidos es la causa que tramita en el Tribunal Oral número 3. Ahí nosotros habíamos planteado hace un tiempo la excarcelación y justamente la rechazaron diciendo no, está esta otra causa en el Juzgado Federal 5 que ahora termina siendo resuelta de la manera que nosotros esperábamos. Por eso, frente a este hecho nuevo, no hay argumentos jurídicos como para que la Cámara mantenga la prisión preventiva. Porque además está claro que se está afectando el derecho de defensa en juicio. Nosotros tenemos que ir a todas las audiencias en donde López y de Sousa vienen encarcelados. Los levantan a las 4 de la mañana, llegan a las audiencias recién a las 9:30, 10 de la mañana. Y indudablemente, si ni siquiera tienen acceso a una computadora, las posibilidades de defensa son muy escasas. Entonces, el Tribunal Oral, frente a esta situación, creo que tiene los elementos más que suficientes para corregir y ponerlos en libertad y dejar que el juicio transite de acuerdo a las reglas procesales. Es decir, esto no significa que sean culpables o inocentes de la imputación que se les hizo. Esto lo único que dicen es que como cualquier persona tienen el derecho de permanecer en libertad hasta que se dicte una sentencia. Y entonces, cuando se llegue ese momento, se verá si lo que se denunció constituye o no un delito. Pero lo que sí está acreditado es que la prisión preventiva fue absolutamente ilegal. Claro. Carlos, a ver, hay algo que es realmente muy contundente, por lo menos que se viene viendo en el juicio oral, y es cómo distintos funcionarios del gobierno fueron orientando todo para que termine siendo ese titular de el Grupo Indalo debe X cantidad de millones, digamos. Se fueron generando resoluciones de la AFIP para ir entorpeciendo cualquier posibilidad de pago que tuviera el grupo. ¿Qué se hace el día de mañana en cuanto a esto? Porque imagino que si se llegara a declarar la inocencia de los imputados, hay que compensarlo de alguna forma. ¿Ustedes van a pedir que se compense mediante el Estado o los funcionarios responsables de esto van a tener que responder con su patrimonio? Miren, nosotros en primer lugar lo que queremos es que se sepa la verdad. Acá durante 3 años estuvieron instalando la idea de que el Grupo Indalo se había robado 8.000 millones de pesos, lo cual era absolutamente falso. Pero hubo que esperar una pericia de los propios órganos de la Corte Suprema que determinó que eso era falso. Bueno, una vez que tengamos un pronunciamiento judicial firme, entonces vendrán las acciones subsiguientes. Y lo que nosotros creemos es que no tiene que ser el Estado el que responda. El que tiene que responder es el funcionario que dictó medidas totalmente abusivas. Y cuando hablo de los funcionarios estoy pensando desde el presidente Macri hacia abajo, porque esto no fue solo un órgano, es decir, no fue solamente la AFIP, fueron otros órganos del Estado que de manera convergente llevaron a una asfixia
del grupo Indalo, que lo colocó en esta situación realmente catastrófica. Además, será motivo de otra charla, pero de la denuncia de Fabián de Sousa sobre extorsión hacia el presidente Macri y otros integrantes del gobierno para justamente exigirle la venta del grupo, ¿no? Es otra causa que se está tramitando, ¿no? Exactamente, es otra causa que también está ante un juzgado federal y que bueno, que va a seguir su curso, es decir, donde se están incorporando pruebas y donde van apareciendo todos los días nuevas evidencias. Por ejemplo, el tema de cómo se han manejado las cuestiones de las autopistas, en donde el gobierno ya está recibiendo una denuncia por los manejos irregulares. Claro. Es decir, cada cosa que se va destapando, cada cosa que en definitiva corrobora lo que nosotros venimos diciendo. Pero lo grave de todo esto es que fuimos muy pocos los que lo dijimos. Es verdad. Que hace prácticamente 3 años que nosotros venimos haciendo denuncias públicas y que mucha gente muy prestigiosa, gente muy importante en el derecho, guardó silencio. Guardó silencio, en algunos casos y tenía miedo a favor de estas articulaciones. Y tenía miedo. Y abogados muy prestigiosos que prefirieron callarse la boca porque creían que de alguna manera si se enfrentaban al poder podían perder sus clientes. Y bueno, y esto es lo grave que ha pasado en democracia. Es decir, que nosotros pensábamos que estas cosas ya no iban a volver a ocurrir y por eso tenemos que ser categóricos para el turno que viene. Es decir, se necesita una reconstrucción del Poder Judicial, una reconstrucción que signifique que se vuelva al Estado de Derecho. Es decir, que nadie quede al arbitrio de que un juez un día, porque lo presionan desde el poder político, arresta a la gente. Esto es lo que no debemos permitir. Gracias, doctor. Aprovechamos para invitar porque el miércoles en el ciclo de Iniciativa Justicia que integra el doctor Beraldi, a partir de los jueces, a partir de los abogados que se escandalizaron por las arbitrariedades cometidas en estos años, en la Facultad de Derecho hay un nuevo ciclo, miércoles a las 18. Así es, ¿no? Así es, este miércoles los esperamos a todos. Vamos a estar con abogados laboralistas, también una asociación muy importante, porque no es solamente en el derecho penal en donde hemos visto estas barbaridades, sino que también en el sector del trabajo, de las organizaciones sindicales, han pasado también cosas muy graves y creemos que la gente se tiene que enterar de todo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Pedro Briguer, buenas noches, Pedro. Gustavo. Y tenemos que seguir hablando de persecuciones, porque tal vez el preso político más conocido del planeta se llama Lula da Silva. Le concedió en la cárcel una entrevista a Nicolás Trota y Gisela Marciota. Vamos a escuchar un fragmento. O povo argentino já viveu a experiência do governo do Kirchner e da Cristina e viveu a experiência do Macri. É impressionante como em pouco tempo o Macri conseguiu destruir a Argentina. É impressionante. Olha, o conselho que eu poderia dar ao meu amigo Fernandes é um só. Governar para o povo pobre. Não mentir nunca para o povo que tem expectativa na melhora da Argentina. Não aceitar o terrorismo que o mercado cria. E Fernandes tem que ter um compromisso com Deus e com o povo. Não mentir nunca para o povo e governar prioritariamente para o povo trabalhador e o povo pobre argentino. É esse conselho que eu poderia dar para o companheiro Fernando e para a companheira Cristina. Muy contundente el expresidente de Brasil. Y se lo ve muy entero, se lo ve muy entero pese a toda la persecución, a estar en la cárcel. En otro tramo, la muerte de su mujer. La muerte de su mujer. En otro tramo muy interesante de esta nota que hizo Nicolás y Gisela Marciota, habla justamente sobre toda la persecución, habla de cómo eso se repitió en la Argentina, habla de lo que está aconteciendo en este momento en Brasil con Bolsonaro, cómo se engaña a la población, realmente muy interesante, y un Lula que está entero pese a semejante persecución, ¿no? Y estará en la cárcel. Y además pensando en América Latina, pensando también lo que dijo Alberto Fernández el jueves pasado aquí respecto de lo que pasa en la región, cómo se puede avanzar de otra manera.
Y para eso hay algo que siempre se dice que es clave, que es el diálogo. Hoy hubo una reunión importante en Venezuela, es una buena noticia, retomando el diálogo entre el gobierno y sectores de la oposición. 5 partidos políticos opositores se sentaron con el gobierno y acordaron una serie de puntos que implica que los parlamentarios en su momento electos del gobierno a la Asamblea Nacional gobernada o manejada por la oposición van a volver a la Asamblea Nacional, un nuevo Consejo Nacional Electoral, rechazar las sanciones económicas del exterior, se refiere a Estados Unidos, la liberación de presos políticos, ir por lo menos en ese camino y también buscar la manera de poder exportar petróleo a cambio de alimentos y medicamentos. Esto es importante porque si bien estos sectores son minoritarios, es un sector de la oposición que dice vamos a sentarnos a negociar. ¿Qué dijo Juan Guaidó, el presidente encargado? Que no le queda muy bien claro qué puede hacer frente a esta situación. Dijo que va a llamar a un consejo de gobierno de transición, siendo que él no gobierna nada en Venezuela, exige otra vez la salida a Maduro y casi que ofrece su propia separación de un cargo que en realidad, si bien es reconocido por algunos países, es más que nada un cargo virtual. Vamos a ver qué pasa con esto. Ya hubo diferentes ocasiones de diálogo entre el gobierno y la oposición. Acá siempre dijimos, el gobierno de Maduro nunca dejó de negociar con la oposición, con la mayoría, con la minoría, con quien se pudiera. ¿Garantiza esto que se va a llegar a un buen puerto? No, no lo garantiza, pero el diálogo siempre es mejor que apelar a la violencia. Y recordemos que Guaidó viene bastante golpeado porque desde que se autoproclamó presidente en enero hasta el día de hoy no terminó de controlar ninguna parte del gobierno, del Estado, perdón, del Venezuela, del territorio, y además esas fotos que lo involucran con sectores narcos en Colombia, sin lugar a duda que no lo favorecen. A propósito de Colombia, otro asesinato de candidatos este fin de semana. Yo les recuerdo, el 27 de octubre hay elecciones municipales y regionales en Colombia. En los últimos 2 meses de que comenzó la campaña electoral, 7 candidatos asesinados. Pero el otro gran tema a nivel internacional, por supuesto, es el tema del petróleo. El tema de qué pasa con Arabia Saudita, porque se afectó la producción de una parte importante de la Saudi Aramco, que es la mayor petrolera del mundo. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el conflicto en Yemen, no vamos a entrar ahora en detalles. Arabia Saudita acusa a Irán, pero esto disparó el precio del petróleo. Gracias, Pedro. Muy bien, Juanchi Zabaleta, intendente de Hurlingham, nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Juanchi? ¿Cómo está? Gustavo, buenas ¿Cómo noches. se puede sentir un gobernante que un arzobispo, en este caso, le tenga que decir llévate el rostro de los pobres, porque hablaste de pobreza cero y no pudiste cumplir, como le pasó a Macri este fin de semana en Salta? No, en definitiva, Gustavo, a mí me importa poco cómo se sienta Macri, porque hace 44 meses que nos venimos haciendo cargo de situaciones complicadas en el conurbano, que tiene que ver con que falta comida en la mesa de los argentinos, de los bonaerenses y los vecinos de Hurlingham. Y la verdad que poco importa lo que hoy opine o lo que hoy le suceda a Macri, porque en definitiva creemos y estamos comprometidos a estar mucho más cerca de nuestra gente de acá al 10 de diciembre, porque sin ninguna duda tenemos y vemos algo que es importante y yo lo quiero contar, ¿no? Vemos que hoy nuestros vecinos, vecinas nos preguntan si las tarifas se van a desdolarizar, claro, como lo plantea Alberto Fernández, si es cierto que vamos a recuperar el mercado interno y vamos a generar consumo, producción, empleo. Preguntan en función de expectativa. Preguntan en función de futuro. expectativa y esperanza, claro. Gustavo, nosotros venimos a representar esperanza y hacernos cargo. Lo demás, lo del aro de básquet, lo de que cómo le vaya en Salta, me parece que en definitiva vemos un espacio político. Yo quiero hacer un resumen de lo que le pasa a Juntos por el Cambio. En el conurbano, los intendentes que representan Juntos por el Cambio, ni en la parte de atrás de la camioneta lo quieren llevar a Macri, ni en la parte de atrás. Claro. O sea, con esto yo lo quiero... borraron. Yo que ni en la parte de atrás, digo, a ver, claro. Digo, y esto a nosotros nos pone todos los días mucho más firmes, mucho más comprometidos con nuestra gente y pensando que nos va a quedar un conurbano implosionado, un conurbano cuya matriz productiva no existe más y que hay que recuperar. Y yo quiero contar algo acá que tiene que ver con cómo pensar
el país que viene con el conurbano que vamos a heredar, ¿no? Nosotros vemos con mucho entusiasmo, ¿no?, a Matías Lamens en la candidatura y como jefe de gobierno, como el jefe de gobierno que viene, porque necesitamos trabajar en el área metropolitana. Claro. Es clave que el área metropolitana, que el gobierno de la ciudad, que el primer cordón del conurbano, lo que está pegado a la General Paz, piense, entre otras cosas, en el desarrollo económico, en el desarrollo del conocimiento. Bueno, porque la ciudad de Buenos Aires se ha empobrecido. Pero claramente, esos sectores lindantes con la provincia de Buenos Aires también están empobrecidos. Bueno, es que hay que trabajar en el desarrollo del conocimiento, Universidad de Burlingame, Universidad de San Martín, Universidad de Lomas, la Universidad de Buenos Aires. Y vemos a Matías, yo lo tengo que decir, le vemos a Matías muy preocupado, ocupado, y junto a Axel Kicillof empezar a trabajar en estas cosas. Digo, ahora, nosotros, un minuto. Sí. Gustavo, 3 millones de personas todas las mañanas entran a las 6 de la mañana a la ciudad de Buenos Aires. Cientos de miles de vecinas y vecinos de Burlingame. Nosotros somos una ciudad dormitorio, prácticamente. Bueno, queremos desarrollo económico. Claro. Queremos pensar con el país que nos propone Alberto y por el que vamos a trabajar, junto a Matías, desarrollar económicamente nuestro conurbano, el primer cordón, para poder posibilitar empleo y que la gente, es un sueño, que siempre en la política hay que soñar, pueda trabajar cerca de su casa. Claro. No, sin ninguna duda. Ahora, hay mucho de provocación también en las palabras, porque el otro día, yo lo dije acá, porque conozco la actividad que ustedes tienen, cuando se sancionó la ley de emergencia alimentaria, Mario Negri salió con una bravuconaza. Ustedes dijeron, bueno, los intendentes, a ver si abren un poquito la caja que tienen guardada y sacan plata para afrontar. Son provocadores. No importa, Gustavo. Miran son provocadores. Miran a los pobres por televisión. Los ven desde el centro de televisión, no saben ni nunca se interesaron en saber lo que pasa en cada barrio, lo que pasa en Morris, en Tesey, en Hurlingham, en San Martín, en Lomas. No les importa y en definitiva, digo, hoy vengo a sentarme aquí con mucho entusiasmo y con la capacidad de hacernos cargo a partir del 10 de diciembre de la peor Argentina. Digo, estamos frente al peor presidente de la democracia argentina. Esto hay que decirlo con todas las letras, porque es así. Porque nunca le importó, porque leerle y pedir disculpas por un teleprompter, que para que la gente entienda es un vidriecito por el cual se lee, tiene poco de corazón, tiene poco de compromiso, y esto no va a cambiar, Gustavo, no va a cambiar en 4 meses, no va a cambiar, y vemos a un candidato a presidente, a nuestro candidato a presidente, interpelando a la sociedad. Digo, cuando nos preguntan en el barrio por esto de las tarifas, por el crecimiento, por el laburo, por garantizar los alimentos para nuestros pibes, para los pibes y las pibas de Burlingame y de la provincia, vemos con mucho entusiasmo y compromiso un país que va a estar difícil, pero que lo vamos a poner en marcha. Y es muy interesante, Juanchi, políticamente, porque el periodismo oficialista que trata hasta último momento de tratar de auxiliar a un decaído Macri, dice, ¿cómo va a ser Alberto Fernández para convivir con la Cámpora, con los intendentes, con Cristina, con Massa? Digo, una articulación política que ustedes hicieron desde abajo, que se ha consolidado mucho, que ahora es la preocupación del periodismo oficialista, ¿no? Niegan la realidad, pero están preocupados en futuras o posibles desavenencias que no existen, por otra parte, ¿no? A todos los espacios que componen el Frente de Todos nos preocupa el país. Nos preocupa la provincia de Buenos Aires y nos preocupa Burlingame, que es donde yo voy a seguir trabajando para mejorarlo. Nos preocupa esto, no nos preocupa otra cosa. Nosotros vamos a heredar una situación similar a la de 14, 15 años atrás. Gustavo, ¿similar al 2001? A ver, digo, desde el punto de vista financiero tiene otras características. Pero socialmente yo creo que peores. Peores. ¿Está al límite la situación social en algunos distritos? Sí, está al límite, pero estamos haciéndonos cargo de que esto llegue al 10 de diciembre como tiene que llegar. Nos vamos a seguir haciendo cargo con mucho esfuerzo. Tenemos los municipios desfinanciados, nos hacemos cargo de políticas vinculadas al desarrollo social, a salud, a educación y a seguridad, pero lo vamos a seguir haciendo ahora mirando un país que se viene, que va a tener otra matriz y otro modelo, concretamente, ¿no? Juanchi, ¿cómo lo ves a Axel Kicillof en este sentido? Porque como vos decís, da toda la impresión que van a recibir un tejido social prácticamente destruido, por lo menos el gobierno se ha encargado de que la situación social empeorara mucho. ¿Lo ves a Axel Kicillof trabajando mancomunadamente con los intendentes en este sentido? ¿Entiende la dimensión del problema que van a heredar? Muchísimo con nosotros. Digo, un comentario que no hay problema hacerlo. Tenemos un chat, los intendentes del Frente de Todos y los candidatos con Axel, y es un continuo contacto frente a cada tema, a cada situación que se
que en esta Argentina se provoca minuto a minuto, ¿no? Y eso lo hace comprometido y vemos un dirigente pensando en la provincia interior con el campo y pensando en la reindustrialización del conurbano, ¿no? Campo, industria, industria, campo. Así que nos parece que vamos a arrancar una tarea que va a ser muy difícil, pero que nos va a poner a todos a recuperar la educación pública con la infraestructura que está complicada, los hospitales que están en nuestros barrios, en nuestros distritos, que son interzonales o subzonales, tienen que ser más que una guardia, tienen que ser hospitales que resuelvan la situación de salud que se merecen los bonaerenses, así que vamos a trabajar en todo esto. Estabas hablando recién de la relación del primer cordón con la ciudad de Buenos Aires. Pero hay todavía una lectura en el interior bonaerense con alguna rispidez con las candidaturas de Axel. ¿Crees que está superado el conflicto con el campo, que lograron superarlo? Hoy estuvo Axel en Pergamino, creo que estuvo con dirigentes ruralistas. ¿Cómo ves esa relación? Yo lo veo no superado, pero veo continuamente el compromiso de nuestro candidato a gobernador con el campo, con los hombres y las mujeres que también tienen que aportar al crecimiento y a la transformación de la provincia de Buenos Aires y del país, y esto lo representan las entidades con las que Axel viene charlando, ¿no? Lo hizo Alberto Fernández con la mesa de enlace. Nos parece, y esto es un dato que se viene contando constantemente, hay que terminar con la grieta. La Argentina que viene es una Argentina sin grieta, en donde hay representaciones sociales, institucionales, y en este caso los gobiernos, que van a ser el de Alberto y el de Axel, que vamos a convivir y vamos a trabajar para que la provincia crezca como corresponde, motor del país, ¿no? Indudablemente, ¿no? Algo de todos los días que nos informamos durante el fin de semana, esto que ha aprobado el municipio de Hurlingham en los últimos días, que es la fabricación del cannabis medicinal, ¿no? Salud pública, ni más ni menos que eso. Nos están mirando cientos de miles de familias que a los chicos y chicas con autismo, con TGD, enfermedades terminales, el aceite de cannabis le alivia los dolores o en algunos casos este tipo de enfermedades las comienza a resolver según nos cuentan los médicos, ¿no? Si nos parece que nosotros, teniendo un laboratorio de fabricación de medicamentos genéricos y con control de calidad, tenemos que brindarle a estas familias, a estas mamás, a estos papás, a estas organizaciones, la posibilidad de controlar lo que es el aceite de cannabis, que la calidad y la trazabilidad esté como corresponde para que el tratamiento sea correcto, ¿no? Pero en definitiva es salud pública, es hacernos cargo. ¿El laboratorio es de ustedes o es privado? Nosotros tenemos un laboratorio bueno, de genéricos que está desde el año 2003, que fabrica 27 medicamentos genéricos, que tiene convenio con 22 distritos de la provincia de Buenos Aires, que podemos hacer convenios Estado a Estado y que ahora vamos a ampliarlo para lograr la habilitación de ANMAT, para trabajar, entre otras cosas, en esto que nos han pedido cientos de familias y que como Estado municipal nos comprometemos, que es el control de calidad del aceite de cannabis. Ahora, el aceite de cannabis tiene una utilización muy restringida según la ley que aprobó el Congreso. No puede utilizarse para muchas de las patologías que recién describiste. ¿Van a confrontar con la legislación nacional? La ordenanza nos está pidiendo al Departamento Ejecutivo, al municipio de Hurlingham, que empecemos a conversar con autoridades provinciales y nacionales para comenzar a discutir este tema, ¿no? Nosotros yo quiero contarte algo. Ahora tengan éxito. Hay que trabajar en función de que tenga éxito, porque hay familias y hay nenas y hay nenes que tienen este tratamiento y que están dando bien. Y me parece que hay que trabajar en este sentido y más a nuestro favor. En Hurlingham está el INTA Castelar, donde están los 4 laboratorios que pertenecen al INTA. Creemos también que ese es un camino para comenzar a charlar con el país que se viene, ¿no? En México donde creemos que viene un Estado, en este tema. Claramente, con otro país, ¿no? Creemos que viene un Estado que va a proteger a los que menos tienen y a los que necesitan, como en este caso, el aceite de cannabis. Juanchi, gracias como siempre, ¿eh? Muchas Muy gracias amable, a usted. Gracias. Juanchi Zabaleta, Estas también son las cosas que hay que empezar a debatir en esta Argentina y dejar con estos absurdos que favorecen después todo un mercado negro, clandestino y que va en contra de la gente que realmente lo necesita. Muy bien, primera pausa, enseguidita nos vamos a meter con uno de los temas que está proponiendo Alberto Fernández para los primeros 180 días de gobierno, acuerdo económico y social para la Argentina. Vamos a estar hablando con Sergio Palazzo, con Edgardo De Petri, candidato a intendente de Lanús, y también con Mempo Giardinelli, que hace su aporte desde los intelectuales para el futuro que se viene en la Argentina. Pausa y ya volvemos.